Muy buenos días con todas, con todos, con todes. Un placer tenerles nuevamente en una sesión de coyuntura que organizamos desde DESCO todos los martes. Hoy, 10 de febrero del 2026, vamos a conversar sobre la situación de la mujer rural. Algunos deben saber, si no lo saben. El 2026 ha sido declarado como el Año Internacional de la Agricultora y eso nos abre un espacio importante para poder reflexionar, trabajar y mirar cómo abordar, ¿no? Sobre todo las brechas de género en zonas rurales y queremos desde DESCO, ya que trabajamos desde hace muchos años con mujeres agricultoras, tener varios espacios de intercambio sobre la materia, poder levantar algunos temas de fondo. Hemos empezado el año haciendo un Descopina hace como 2 semanas, donde hemos abordado el tema y hoy, perdón, estamos con esta sesión de coyuntura en la que nos acompañan Giovanna Vázquez y Delmi Poma para poder conversar un poco sobre las mujeres agricultoras, levantando algunos temas relacionados sobre todo al cuidado, ¿no? Que a la sobrecarga que tienen las mujeres por esas tareas, las mujeres rurales, asociadas también a temas con el cambio climático y la diferenciación que ocasiona en dichas mujeres y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran por el acceso a los recursos hídricos y también eh, un poco el crecimiento también de mujeres en el campo y los roles que asumen, porque hay que mirar que esto, o sea, no podemos encasillar a las mujeres rurales como solo productoras, ¿no? Y las políticas públicas tienen que trascender ese rol y tratar de atender con políticas acorde a todas las necesidades de dichas mujeres. Vamos a iniciar esta conversación con Giovanna Vázquez y que nos va a hacer un panorama general y luego Delmi Poma nos comentará sobre las mujeres, sobre todo que se dedican al cuidado de los recursos naturales. Giovanna es socióloga, tiene también estudios complementarios que le han servido para poder trabajar decididamente en pro de políticas públicas favorables a las mujeres rurales. Ella ha liderado proyectos también de desarrollo en América Latina, de seguridad alimentaria relacionado con mujeres, saneamiento, planificación. Ella ha tenido a su cargo la dirección de la mujer productora agraria en Midagri y la gerencia de la Convención Nacional del Agro Peruano, Combreagro. Ella es investigadora asociada de DESCO y activista por los derechos de las mujeres rurales. Muchas gracias, Giovanna, por estar esta mañana con nosotras. Delmi Poma es licenciada en biología por la Universidad Nacional del Altiplano. Tiene un máster en educación por la Universidad Nacional del Altiplano también y un máster en gerencia social por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha complementado estos estudios también con especializaciones en género, educación y desarrollo. Ella tiene más de 20 años ya de experiencia en proyectos de desarrollo rural, tanto en Puno como en Arequipa, en temas de gestión y educación ambiental fundamentalmente. Ha sido presidenta de DESCO y de DESCOSUR y actualmente tiene a cargo la vicepresidencia de DESCOSUR.
Muchísimas gracias. Voy a dejar entonces en primer lugar a Giovanna por unos 20 minutos y de ahí daremos por igual tiempo a Adelmi el pase. Adelante, Giovanna, gracias. Muchas gracias, Molvina. Un saludo a todos los presentes en este proceso un poco de poder presentar las reflexiones sobre un tema que Molvina muy bien ha destacado. Este es un año clave para las mujeres agricultoras, es el año internacional de la agricultora y creo que es un año en el cual amerita que podamos reflexionar sobre la práctica que se tienen desde distintos espacios, pero también la posibilidad de presentar medidas de política concreta. Como muy bien lo ha dicho Molvina, yo voy a hacer una presentación marco y voy a colocar ahí algunos temas que seguramente están sujetos a la discusión y a la retroalimentación de parte de ustedes. Hemos colocado un título a esta presentación que creo que es bastante significativo y simbólico, ¿no? Porque es un poco alude a esa invisibilidad que existe en el sector rural, pero sin embargo esa presencia importante que hay, ¿no? Entonces yo voy a tratar de trabajar tres temas, uno vinculado a la presencia de las mujeres en los territorios rurales, cuáles son las políticas públicas esencialmente desde el sector agrario, que es el sector en el cual yo trabajo, cuáles son esos avances de política pública que hay y cuáles son los principales desafíos para poder promover o trabajar estas brechas que las mujeres rurales se enfrentan y qué nuevos elementos desde mi punto de vista, debe entrar a la reflexión de quienes trabajamos con organizaciones de mujeres rurales o trabajamos en territorio o con ellas. Y una cosa que yo quería presentarles aquí, que forma parte del artículo que escribí hace poco también para DESCO, que es el artículo que tiene que ver con una frase que también acuñamos incluso desde el ministerio durante mi gestión como directora, que es cultivar igualdad, ¿no? Que creo que es uno de los aspectos centrales, ¿no? Y aquí claramente se ve la presencia mayoritaria de las mujeres de acuerdo al padrón de productores agrarios. Esta es una fuente que a veces usamos poco, pero que creo que es importante trabajarla, conocerla y utilizarla. Y ahí vemos que la presencia de las mujeres en algunas regiones está, como el caso de Puno, de acuerdo al padrón, que son las mujeres que han sido inscritas como productoras, bordan prácticamente, en el caso de Puno, más del 50% y en la región sierra, como Huancavelica, Ayacucho, Tacna, Moquegua, Junín, Apurímac, su presencia está sobre el 45%. Este dato yo creo que es importante o esta información es importante porque muchas veces las mujeres rurales, a diferencia de las mujeres que están en los territorios urbanos, desde mi perspectiva, enfrentan un proceso de invisibilidad importante y esto limita la posibilidad y el desarrollo de políticas públicas de manera directa para ellas. De manera muy rápida voy a presentar las brechas que seguramente todos los conocemos en tres aspectos que creo que son importantes para promover desde una mirada agraria su desarrollo. Las brechas que existen en capacitación, estos son datos de la ENA 2024. Como ven, las mujeres mantienen un sólido 20%, ¿no? O 25% en la última medición de la posibilidad de acceso que tienen a capacitación. En el tema de asistencia técnica, que también es un tema medular, las mujeres tienen un porcentaje similar de presencia en las posibilidades de recibir asistencia técnica para las actividades productivas que desarrollan. Y en el tema de financiamiento, que creo que es también uno de los temas medulares para la promoción del desarrollo y la autonomía económica de las mujeres, ellas también enfrentan una brecha significativa e importante frente a sus pares varones en los territorios rurales, ¿no? Yo ahí he planteado tres aspectos que me parecen importantes a mirar y a revisar para promover el trabajo de autonomía económica de las mujeres.
Un elemento que creo que es importante, ya Eduardo Segarra lo planteó hace tiempo, ¿no? Y creo que ahí también hay que mirar es cómo se están reconfigurando o cuál es la tendencia de reconfiguración en términos de la población y la edad que vienen a tener las mujeres en los territorios rurales. Y ahí vemos que estamos enfrentando en muchos casos a mujeres que tienen este periodo de edad que son avanzados. Y creo que ahí hay mucho que mirar. Hace poco en CIES, el IEP presentó un análisis importante sobre todo el tema poblacional para ver un poco cuáles son las tendencias que hay en población. Creo que esta variable que antes no la mirábamos con un interés claro, creo que es importante integrarla en el análisis y poder trabajar para poder tener con claridad cuál es el tipo de mujer que hoy está habitando los territorios rurales y vemos aquí la tendencia de tener una presencia de aquellas mujeres que están mayoritarias sobre los 50 años o que son, que implica una mayoría de edad. Y esto porque es clave por las posibilidades que tienen de acceder a determinadas posibilidades de capacitación, de asistencia técnica y por ende de innovación también. Y otro factor que últimamente, y antes no se discutía tanto de esto, pero hoy ha aparecido en la discusión como un elemento, yo diría, fundamental, que es el tema del tiempo, ¿no? Y ahí en el primer cuadro, de acuerdo a la ENUD, a la última ENUD, se ve el tiempo que que las mujeres pueden destinar a labores, a la ocupación, a generación de ingresos. Y en el gráfico siguiente podemos ver el tiempo que las mujeres dedican a labores de la casa. Entonces, este es un tema medular. Seguramente muchos trabajos que se hacen en territorios identifican esta posibilidad y esta limitación del tiempo que tienen las mujeres para poder acceder a todo tipo de capacitaciones. Y creo que capacitaciones, asistencia técnica o a las actividades que se les planteen para lograr su liderazgo. Y creo que hoy este es una variable en los territorios rurales que hay que mirar y que está muy ligada a los análisis sobre cuáles son cuáles son el sistema sexo-género que se da en el mundo rural, que ha tenido, es cierto, también una evolución que creo que hay que comprender y hay que mirar y hay que ver esta redistribución también en aquellas parejas que son más jóvenes, de que las mujeres puedan tener más espacios de capacitación. Sin embargo, creo que esto es algo que hay que también revisar. En resumen, ¿no? Hay una presencia importante de las mujeres, de manera particular en la región Sierra. Siguen persistentes las brechas en términos de asistencia técnica, capacitación y financiamiento. La edad es un factor clave para el impulso económico y el tiempo, que es un aspecto medular para el desarrollo de ellas. Pero ¿cuáles son aquellas políticas desde el trabajo en el sector rural y cuáles son los avances? Hay una gran política que es la Política Nacional de Igualdad de Género, que es una política que abarca multisectorial y que abarca el trabajo de todos los ministerios, ¿no? Ese creo que es el marco en el cual se permite una discusión importante sobre cuáles pueden ser las posibilidades, los avances que hay que trabajar con mujeres. Existe la ley 31168, una ley que promueve el empoderamiento de las mujeres que salió el año 2021 y mencionar aquí que esta ley no surge del interés del gobierno de turno en ese momento, surge de una discusión en el marco posterior al paro agrario y de la presencia de las organizaciones como Conveagro para el impulso de esta política. Y añadido a eso, también en el marco del paro agrario del año 2019,
se facilita la creación de lo que se llamó lo que se llama hasta ahora la Dirección de Promoción de la Mujer Productora Agraria, que tuvo también una propuesta técnica desde los gremios agrarios, como es el caso de Conveagro, ¿no? Y que aquí creo que es importante reconocer a Fico Tenorio y el trabajo de Marisa Remy para poder realmente trabajar y presentar esta dirección y tener una discusión frente al Ministerio de la Mujer, que en esos momentos no tenía interés de tener una dirección de este tipo en un sector como el sector agrario, que como sabemos es el sector en el cual las dificultades para impulsar este tipo de agenda son mayores, ¿no? Y esta ley y la creación de esta propia dirección facilitó lo que hoy es una de las únicas estrategias con todas sus debilidades, que seguramente las tiene, denominada la estrategia de emprendimiento de la mujer rural indígena, que se ubica en el marco de la ley 31168. Y creo que aquí también es importante reconocer el trabajo, ¿no?, que se realizó durante la gestión del ministro Víctor Maita y el trabajo que hizo también Eduardo Segarra en su momento y Pedro Franque para poder asignar por primera vez en el 2022 30 millones de soles para el desarrollo de los emprendimientos de mujeres en los territorios rurales. Eh, y aquí yo quería presentar eh, una parte que me parece importante y que a veces no necesariamente internalizamos desde quienes trabajamos con mujeres en los territorios rurales, y es esta posibilidad de articular el trabajo que se hace en las zonas rurales a la Política Nacional de Igualdad de Género, ¿no?, donde el ministerio tiene la obligación, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego tiene la obligación de trabajar cuatro servicios. Un servicio que está vinculado a la formalización de la propiedad agraria, una de las brechas más grandes que las mujeres enfrentan para el trabajo productivo, todo lo que tiene que ver con el otorgamiento de derechos vinculados a agua, que también es un aspecto importante para el trabajo de las mujeres. Estos dos primeros protocolos que debe trabajar el ministerio, están vinculados a estos dos temas medulares que es agua y tierra. Pero también hay dos protocolos adicionales que están vinculados al tema de cómo protocolizar para trabajar desde el Estado capacitación y asistencia técnica a mujeres de los territorios rurales y también los aspectos de financiamiento. Estos protocolos están aproximadamente diseñados desde hace por lo menos 6, 7 años, si es que no es más, ¿no? ¿Cuántos de estos protocolos han sido trabajados por el ministerio? Es una pregunta, por supuesto, de la cooperación internacional. El protocolo que tiene que ver con los derechos vinculados a agua. Existe también un protocolo vinculado al tema de capacitación y asistencia técnica. Sin embargo, el protocolo que tiene que ver con formalización de la propiedad de la tierra y el protocolo que tiene que ver con financiamiento son dos protocolos sobre los cuales el ministerio aún no ha avanzado, a pesar de que en el caso de financiamiento tiene una experiencia cercana de la cual puede aprender y capitalizar para poder trabajar, ¿no? Y una vez que los protocolos están listos, enfrentan otra dificultad al interior del aparato estatal, y es su implementación concreta y las limitaciones que hay para una implementación real y efectiva de un trabajo desde el Estado con mujeres, que desde mi punto de vista pasa esencialmente por trabajar con los funcionarios y con los servidores y las servidoras para poder tener un proceso de sensibilización y el desarrollo de herramientas que les faciliten el trabajo con mujeres. Yo creo que este año hay que estar atentos y atentas para ver qué concretamente el ministerio va a plantear para el trabajo con mujeres rurales y para fortalecer su potencial productivo.
La ley 3168, como les mencionaba, es una ley que se plantea en el marco de empoderamiento, igualdad de oportunidades, y es la ley que crea el Fondo de Emprendimiento de la Mujer Rural. Nuevamente aquí, lo que sale es que esta creación de este fondo o esta propuesta no es una propuesta del gobierno de turno, muy con el contrario, es una propuesta que viene desde las propias organizaciones. He querido compartir con ustedes también las funciones de esta Dirección de Promoción de la Mujer Productora Agraria, que tiene un potencial muy importante, pero que al interno tiene también grandes limitaciones para asignación de personal, para poder plantear avances sinceros, y eso habla realmente de cuál es la apuesta y la propuesta efectiva y real de un sector como el agrario por el trabajo de las mujeres. Esta dirección puede proponer instrumentos técnicos normativos. Esta dirección puede diseñar bienes y servicios para la participación de las mujeres productoras, ¿no? Y tiene también la posibilidad de supervisar toda la implementación del trabajo que desarrolla el ministerio para identificar la forma como, se están dando los servicios a las mujeres. Creo que estas tres funciones que están en el ROF del ministerio son claves, pero son sumamente complicadas llevarlas adelante en el marco de una dirección debilitada y una dirección, como lo he dicho, que no cuenta con personal eh, a su cargo que pueda realmente hacer estas grandes funciones que realmente ayudarían mucho al ministerio a que pueda trabajar efectivamente con las mujeres rurales o organizar su trabajo que de alguna manera ya lo tienen, ya lo realizan, pero para el propio ministerio es invisible. Aquí he querido compartir con ustedes la EMRI porque desde mi perspectiva la EMRI es una expresión de política, de una apuesta política por las mujeres, lo fue en su momento, ¿no? Y estamos hablando de presupuesto etiquetado para empoderamiento económico, para autonomía económica de las mujeres. Sin embargo, el gráfico habla nuevamente, ¿no? 30 millones el primer año, 27 millones en el segundo año y 10 millones en los años siguientes. Me parece que la EMRI este año también cuenta con 10 millones adicionales, a pesar de la enorme demanda que tienen las mujeres para este tipo de procesos. Seguramente hay ya otros instrumentos financieros, como los que está trabajando Puna Resiliente, ¿no? Que han mirado en su momento esta estrategia para ver cuáles son los aspectos importantes que hay que mirar. Y creo que esta estrategia hay que mirarla a detalle porque es una posibilidad de aprendizaje del trabajo real con mujeres para implementar propuestas que aporten a su autonomía económica, ¿no? Y hay que mirarla desde las distintas perspectivas, ¿no? Un aspecto importante desde mi análisis en esta estrategia es la posibilidad que le ha dado a miles de mujeres, ¿no? En lugares distantes de tener una primera posibilidad de relacionamiento con el Estado que no inicia con el ministerio, sino inicia con todo el trabajo que tienen que hacer para el reconocimiento jurídico de sus organizaciones, un trabajo harto, completo, un trabajo en el cual las mujeres han tenido que lidiar con aspectos legales desconocidos totalmente para ellas, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es una estrategia que ha planteado para estas mujeres un primer nivel de razonamiento con el Estado, ¿no? La estrategia está ubicada ahora en Agroideas, el primer año estuvo en Agrorural también, lamentablemente, en la implementación que en su momento realizó Agrorural fue bastante deficitaria, a pesar de contar ahí con experiencias emblemáticas financiadas o trabajadas por el FIDA, ¿no?
que tiene un trabajo ya importante técnico de financiamiento para mujeres rurales con una metodología ya validada durante mucho tiempo. A pesar de eso, AgroRural no pudo capitalizar internamente esta experiencia para poder hacer una adecuada implementación. ¿Y por qué era importante que AgroRural implementara adecuadamente esta experiencia? Porque es la unidad que llega a las mujeres que tienen los niveles de pobreza mayores. La estrategia ahora está en AgroRural, Agroideas se maneja bajo el formato de planes de negocio, ¿no? Y creo que ahí Agroideas ha hecho un enorme esfuerzo, incluso con su propio personal, para poder hacer una implementación efectiva y adecuada, y tiene como estrategias de intervención las estrategias que plantea un modelo de intervención Agroideas, que están vinculadas a acceso a financiamiento, capacitación y asistencia técnica, todo el trabajo de fortalecimiento organizacional. Seguramente aquí también hay críticas a la ejecución que Agroideas tiene per se. Sin embargo, es un avance desde mi perspectiva importante que está logrando movilizar al interior de Agroideas unos elementos que sin la presencia de esta estrategia y de la responsabilidad de implementarla no hubieran sido necesarios para una institución como Agroideas. El segmento que atiende, sin embargo, este programa está más vinculado a aquellas mujeres que tienen más niveles de recursos, dejando como siempre a aquellas mujeres que tienen menores posibilidades con mayores dificultades para superar algunas brechas. En resumen, existe un marco normativo para trabajar, yo no diría empoderamiento económico, ¿no? Sino para trabajar de manera inicialmente todo lo que es autonomía económica de mujeres en base a intervenciones que son muy limitadas, porque una EMRI y unos 10 millones en realidad prácticamente no es nada, ¿no? Para decirlo claramente, ¿no? Son intervenciones que además son frágiles y demuestran una limitada apuesta política para con ellas, ¿no? El vínculo con la Política Nacional de Igualdad de Género, que podría ser una posibilidad importante para avanzar en ese sentido, pues no se concreta íntegramente y existe un limitado interés en capacidades y con ello, como les he mencionado, la dirección a cargo tiene una gran fragilidad en términos de asignación presupuestal y personal técnico especializado que facilite realmente ese trabajo. Nuevamente, será importante ver hoy qué es lo que el ministerio va a presentar o cómo el ministerio va a enfrentar estos aspectos medulares que creo que se pueden tener y que yo pienso que pueden ser realmente una oportunidad para el trabajo sectorial, como alguna vez lo mencionábamos, existe una política nacional agraria que menciona todo el tema de competitividad en el sector, identifica como un problema el tema de competitividad en el sector, ¿no? Como aspecto esencial, pero como en su momento lo discutíamos, no podemos hablar de una competitividad real en el sector cuando cerca del 40% de la población no es considerada en el marco de diseños de políticas públicas ad hoc a ellas, ¿no? ¿Y cuáles son los principales desafíos desde mi perspectiva, ¿no? Y uno de los desafíos importantes es el diseño de estrategias de intervención considerando las capacidades de las mujeres, su edad como factor esencial y su rutina para el abordaje del tiempo, ¿no? De lo que hemos podido ver muchas veces, las mujeres están distantes de esas discusiones que tienen que ver hoy con todo lo que es economía circular, con todo lo que es intervenciones que estén vinculadas a innovación, a pesar de que muchas de ellas en su práctica concreta la realizan, pero su reconocimiento, el reconocimiento de ese rol más productivo, más de innovación, está mucho más limitado y está sesgado a sus pares varones desde mi perspectiva, porque el trabajo que se hace en este aspecto está esencialmente dirigido a varones, a pesar de que en muchas cadenas productivas las mujeres son quienes tienen una presencia importante en los distintos eslabones, ¿no? Y ahí creo que es importante el trabajo de roles de género, que hay que trabajar en los territorios rurales. Sin embargo, creo que es interesante hacer o clave comprender
cuáles fueron los roles de género y cuáles son hoy esa evolución de roles de género que puede haber en los territorios rurales. Creo que este es un aspecto medular que permite y que va a facilitar la primera dificultad que se tiene, que es la liberación del tiempo de las mujeres, ¿no? Sin que trabajemos el aspecto de tiempo de las mujeres, la verdad que las intervenciones que podemos trabajar tienen un límite o en algunos casos representan un alto costo personal para ellas que deciden en muchos casos embarcarse en este tipo de políticas. Entonces, creo que es algo que tenemos que mirar y repensar. Creo también, yo estoy hablando aquí de una agenda sectorial porque es mi expertise, es donde me muevo. Sin embargo, las agendas de las mujeres y cuando uno trabaja con mujeres es multitemática porque su ser es multitemático. Tienen que ver temas de salud, tienen que ver temas de alimentación, temas productivos, temas de violencia. Entonces, ¿cómo evolucionamos desde la perspectiva de una mujer agricultora a trabajar una agenda multitemática que considere otros aspectos, ¿no? Otros aspectos de las realidades de las mujeres en los productores agrarios? Creo que este también es un aspecto que es importante. Y como lo hemos discutido muchas veces para la política pública, no habrá política pública si no hay organizaciones. O sea, y eso creo que es una constatación, ¿no? Entonces creo que hay que hacer un enorme esfuerzo para fortalecer las debilidades organizaciones de mujeres que existen, ¿no? Y las de mujeres y las mixtas, para poder trabajar una agenda mínima concreta que permita el desarrollo productivo económico de las mujeres. Yo creo que si no existen este tipo de organizaciones, la posibilidad del desarrollo de políticas es realmente limitada, ¿no? Y yo creo que hay que impulsar también y trabajar con las mujeres para poder hablar sobre temas de innovación, para poder desarrollar, como lo he dicho, paquetes de asistencia técnica ad hoc, ¿no? Que consideren nuevos elementos que no necesariamente a veces han estado vinculados al mundo agrario, que hoy sí tienen un peso importante por el impacto del cambio climático, temas como la sostenibilidad ambiental. Y aquí creo que es clave hacer análisis de cadenas productivas y los roles que las mujeres juegan en cada una de estas cadenas. Creo que hay avances. Creo que café y cacao como cadenas productivas están avanzando en ese análisis. Sin embargo, creo que hay que mirar el resto de cadenas en donde las mujeres están. Las mujeres tienen un rol clave en la cadena productiva de lácteos, tienen un rol esencial en la cadena productiva de alpacas, tienen un rol importante en la cadena productiva de porcinos. Sin embargo, el trabajo que ellas hacen o esa presencia no necesariamente se refleja, por ejemplo, en paquetes de asistencia técnica que estén ad hoc a esas posibilidades de conocimiento que tienen las mujeres, por lo tanto no se capitalizan, ¿no? Y aquí creo que hay que apoyar para que las mujeres ingresen a las nuevas discusiones que hoy se están dando en los territorios rurales vinculadas con sostenibilidad, como por ejemplo economía circular, que hoy está de alguna manera en boga y en la discusión, o a ver cómo se discute esta transición hacia un nuevo modelo productivo, que creo yo va a ser la discusión de futuro en el sector rural debido a el impacto que ya vemos del cambio climático, ¿no? Y todo el aspecto de cuidado, ¿no? Para poder trabajar estrategias de cuidado, pero considerando la perspectiva rural. En alguna oportunidad tuve la posibilidad de tener conversaciones con las mujeres, ¿no? Entonces, los pronoís, por ejemplo, como estrategia que puede ayudar a las mujeres a liberar algo de su tiempo mientras los niños pueden estar en un espacio seguro, pues abren un horario de 9 de la mañana a 12 del día y las propias mujeres decían, pero bueno, ya cuando ellos abren, en realidad ya nosotros hemos avanzado y no necesariamente es una estrategia que les facilita el uso del tiempo, ¿no? Y creo que allí hay que mapear allá un debate sobre cómo se plantea el cuidado en los territorios rurales. Creo que es un debate que también ha impulsado mucho Claxo. Hay un diplomado sobre el tema en San Marcos
y este tema está ya ingresando, que no estaba antes presente, estaba ahora ingresando a los territorios rurales, ¿no? Y creo que ahí es importante comprender la perspectiva del cuidado, no solamente desde el uso del tiempo de las mujeres para las actividades domésticas, ¿no? Para las actividades de crianza, de cuidado, sino como entendemos este rol de las mujeres, como ellas lo plantean desde sus organizaciones, ¿no? Las mujeres en los territorios rurales son las que sostienen la vida y las distintas tipos de vida que hay en estos territorios. Entonces, de ahí su importancia medular para realmente, si queremos hablar de un desarrollo inclusivo y económico en estos espacios. Muchas gracias, Molvina, por la posibilidad de compartir esta reflexión. Muchísimas gracias, Giovanna, por toda esta presentación panorámica, completa. Y vamos a darle entonces ahora la palabra a Delmi. Gracias, Delmi, adelante, Malvina. por favor. Gracias, Malvina, y gracias, Giovanna. Bueno, por la dinámica, yo no preparé una presentación, sino más bien creo que en lo concreto y en la experiencia en campo, aportar a todo lo que Giovanna ha comentado. Y creo que después de escucharla, queda algo muy claro, que las mujeres rurales no son invisibles porque no estén, porque no hagan, porque no desarrollen actividades, sino porque este modelo de desarrollo y las políticas públicas, que por más que tengamos avances, no han querido mirarlas en toda su dimensión, ¿no? Las mujeres rurales no solo son agricultoras, también son pastoras. Este año también es declarado Año Internacional de los Pastizales y Pastoras. Y sabemos que en estos territorios, que actualmente está impactando mucho más por el cambio climático, la actividad pastoril está dedicada cada vez más por las mujeres, ¿no? Entonces, allí también hay como brechas significativas en cómo dejamos de mirar a las mujeres rurales dentro de una diversidad también, ¿no? Y allí yo quisiera comentar algo concreto sobre el acceso a la tierra, ¿no? Y creo que el tema del acceso a la tierra nos deja algunas brechas significativas que hasta el momento no hemos podido atender, pese a que van existiendo y saliendo normas y políticas que buscan atenderlas, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la propiedad, porque la titularidad de la tierra sigue otorgándose, y sabemos esto, en su mayoría a los hombres, ¿no? Y dentro de estos protocolos ya más normativos, este término de jefe de hogar, que aunque ha querido cambiarse, sigue eh, permaneciendo, ¿no? En el 2024 creo que hemos tenido un avance significativo que mejor dicho, la Autoridad Nacional del Agua ha impulsado sobre cómo aquellos matrimonios o parejas de convivientes puedan acceder a la titularidad para el otorgamiento de las licencias de uso de agua, ¿no? Porque ahí sabemos que existe una brecha significativa, ¿no? La brecha de otorgar las licencias del uso del agua que están relacionadas específicamente a la agricultura, más del 80% otorgadas a hombres, ¿no? Pese a que muchos predios o muchos terrenos están a nombre de ambos esposos o convivientes, ¿no? Este protocolo que se aprobó en el 2024, la resolución 0114-2024, lo deben de conocer, pero es importante que este protocolo haya surgido. Sin embargo, ¿qué vemos en campo, no? En campo vemos un desconocimiento de parte de las comunidades, de las autoridades y de las propias mujeres, ¿no? Que existe esta normativa, ¿no? Por otro lado, existe también un desconocimiento, es algo que hacía precisión Giovanna, sobre los mismos funcionarios, ¿no? Los mismos funcionarios de la Autoridad Nacional del Agua desconocen, o es que si lo conocen, no le quieren prestar atención al momento de otorgar estas licencias de uso de agua, ¿no? Entonces, creo que
cuando hablamos de políticas públicas, también deberíamos pensar en cómo se difunden las políticas públicas. Ese es un aspecto importante porque de todas las políticas públicas que Giovanna nos ha comentado, sí, las existen, pero realmente en campo, en territorio, son políticas públicas que son conocidas muy poco, ¿no? Y allí lo que de repente debería identificarse como estrategias es de cómo hacer llegar al público y en realidad al destinatario de esas políticas públicas para que sean conocidas, ¿no? Y luego se apropien, porque podemos mencionar muchas estrategias, recoger muchísimos diagnósticos para plantear políticas públicas muy robustas o sólidas, pero que finalmente cuando tienen que aterrizarse en el territorio no son efectivas, ¿no? Y principalmente uno de los aspectos es por desconocimiento, ¿no? Eh, Hay otro aspecto también que comentó Giovanna sobre, y me pareció bien, bien importante, sobre temas, por ejemplo, como la economía circular, ¿no? Cuando nos imaginamos economía circular, siempre hablamos sobre herramientas, instrumentos o innovación, ¿no? Y que cuando el Estado o todos estos programas se plantean implementar enfoques como este, ¿no? Es que es como que traigo esto desde arriba y la comunidad, y en este caso las mujeres, tienen que apropiarse y ejecutarlo, ¿no? Pero sin embargo, o sea, son las mujeres que ya han venido haciendo y aplicando estrategias, por ejemplo, de economía circular en su día a día, ¿no? En su día a día, de repente, cada proceso nombrado y mencionado con otro nombre, que no tiene un nombre llamativo o marquetero, pero lo han tenido que hacer en la medida que dependen de la agricultura, dependen de los pastizales, dependen del agua para sobrevivir, o sea, es su medio de vida. Entonces, cuando venimos desde arriba para poder trasladar estrategias, ¿no? O programas o proyectos que respondan viendo desde arriba para cerrar brechas, nos olvidamos que las poblaciones y las mujeres ya vienen desarrollando algo, ¿no? Y tratamos de imponer o cambiar cosas, incluso en términos, para que puedan responder a nuestras formas de ver las cosas, ¿no? Entonces, creo que allí es que no vemos y no atendemos ese cierre de brechas, ¿no? O sea, porque esto de cerrar brechas y de estas estadísticas que vemos no es nuevo, o sea, no son en estos últimos años, siempre lo hemos ido viendo, probablemente en estos últimos tiempos con estas iniciativas que se han impulsado en algunos gobiernos en específico, como ya lo ha detallado Giovanna, han tenido mucho más atención, pero han existido y hemos sido conscientes de que estas brechas existen, pero el detalle es de que no hemos sabido abordarlas, ¿no? Y creo que ahí en uno de los desafíos que Giovanna ha considerado es importante, ¿no? Por ejemplo, hablando de las agendas, ¿no? Las agendas de las mujeres son construidas desde sus propios aprendizajes, desde sus propias historias de vida y desde su propia realidad, ¿no? Y no sé, o sea, nosotros, por ejemplo, que hemos acompañado la construcción de las distintas agendas, ¿no? En Puno, en Arequipa, ¿cuántas de ellas están incluidas en políticas públicas regionales, siquiera, y nacionales? O sea, las han tomado en cuenta, ¿no? Entonces, creo que por ahí también viene al debate y a la reflexión de que cuando pensamos en políticas públicas, viene como que siempre pensando desde arriba, ¿no? Y no desde abajo, desde que tomar en cuenta lo que las mujeres construyen desde su propio día a día, ¿no? Hay iniciativas bien importantes sobre agroideas, lo de Puna Resiliente que comentó Giovanna también, para promover que cada vez más mujeres rurales puedan acceder con igualdad de condiciones a financiamiento,
a toma de decisiones, ¿no? Pero ahí nos enfrentamos con las barreras del día a día y de la realidad, ¿no? ¿Cuántas organizaciones de mujeres rurales están formalizadas y han tenido esa capacidad de renovar, por ejemplo, su junta directiva sin acompañamiento de una organización como de la sociedad civil, por ejemplo? ¿Cuántas organizaciones de mujeres tienen personería jurídica y tienen RUC, por ejemplo, para poder acceder a estos financiamientos que en realidad sí te exigen cumplir con estos requisitos, ¿no? ¿Cuántas mujeres tienen propiedad, o sea, tienen titularidad de su propiedad para acceder a fondos para intervención en sus tierras, por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, nosotros creemos que sí existen las políticas, existen las herramientas, pero lo que no existen son las estrategias en campo para poder concretarlas. Y esas estrategias en campo para poder concretarlas, la vamos a identificar con la misma gente y con las mismas mujeres. Y creo que por ahí tiene que mirar todas las inversiones y las intenciones cuando queremos pensar de que las políticas públicas sean efectivas, ¿no? Otro tema también importante y que es bien difícil de poder lograr cambios significativos es el empoderamiento de las mujeres desde su liderazgo, ¿no? Porque hablamos mucho sobre el tema de la autonomía económica, sí, o sea, eso es importante, pero ¿qué pasa si nos olvidamos desde aquellas habilidades blandas de las mujeres, sobre todo rurales, y donde hay una mayor, donde hay un mayor porcentaje, por ejemplo, de violencia, nivel educativo, y donde las mujeres no han desarrollado capacidades, ¿no? O habilidades blandas para poder enfrentar situaciones como, por ejemplo, cuando las ponemos, ¿no? En lugares de toma de decisiones, por ejemplo, ¿no? Con esto de la cuota, claro que las mujeres deben estar ocupando cargos, ¿no? Liderando sus organizaciones, ya. Pero las pones en espacios y las mujeres se mueren de miedo porque no han fortalecido sus habilidades blandas y sus habilidades de liderazgo. Y es algo también que nos olvidamos, o sea, no, eso no está en las políticas, ¿no? Está el tema productivo, el tema de innovación, de instrumentos financieros, pero el otro tema más personal, eso no existe, ¿no? Ese es otro aspecto también que deberíamos considerar dentro de las estrategias, ¿no? Y creo que este tema de la economía de los cuidados, ¿no? El tema de la economía de los cuidados y enfrentarlo en la realidad es un poco complicado. Es un trabajo que cuando estamos en campo, eh, hacer que las mujeres, en principio, reconozcan y valoren el aporte que le dan a su labor, no solo en la familia, sino en su dinámica productiva, ya es un paso. Y creo que en eso hay un avance significativo, ¿no? Pero ¿cómo llegamos a las familias y a la comunidad? Ese es un desafío mayor. O sea, no centrarnos en las mujeres, porque también todas las políticas se piensa, claro, empoderemos a las mujeres, que reconozcamos sus roles, ¿no? Todo. Pero nos olvidamos de lo que rodea a las mujeres. A las mujeres rodea en lo inmediato y va a pesar mucho en sus decisiones, incluso para empoderarse a sí mismo, primero la familia y segundo la comunidad, ¿no? Entonces, las estrategias que planteemos también para eso tienen que ir pensando en que las mujeres no vienen solas, sino vienen acompañadas de familias y de comunidad, ¿no? Yo creo que dentro de los elementos de desafíos que Giovanna ha comentado, estas cuestiones también de cómo el Estado asigna recursos, ¿no? Hace un tiempo también Flor lo estaba
dentro de una propuesta, buscando un fondo, ¿no? Que pueda ser, dentro de un proyecto de ley, para un fondo que pueda movilizar iniciativas desde las organizaciones de mujeres, ¿no? Y allí, recogiendo las expectativas y las necesidades de las mujeres, decían, claro, o sea, estos fondos vienen, ¿no? Como Agroideas, como el fondo que ya existe dentro del ministerio y todo, pero no piensan en la diversidad que tienen nuestras propias organizaciones, ¿no? Y cada una de nuestras organizaciones es un mundo, porque somos organizaciones de mujeres artesanas, de mujeres cafetaleras, de mujeres, ¿no? O sea, pueden tener problemas en temas de organización comunes, pero también tienen problemas de las mujeres en sí mismas, ¿no? Y todas las mujeres son diferentes, ¿no? Hablaba hace un rato sobre mujeres pastoras y mujeres agricultoras. Las necesidades de ambas van a ser distintas. Entonces, en un país como el nuestro, creo que es un gran desafío pensar en estas propuestas de financiamiento, como este fondo que también estaba impulsando con esta propuesta de ley Flor, que pueda implementarse así, ¿no? Como horizontal. Y ahí pensábamos de que debería responder con la diversidad, con mujeres altoandinas, mujeres de organizaciones de frutales y así, ¿no? No sé qué tan, ya, ahí ya de repente Giovanna, que es la experta en este tema de política, o sea, qué tan fácil podría ser o qué tan difícil podría ser pensar en políticas que tengan esta diversidad y puedan responder en realidad a estas necesidades tan diversas de las mujeres, ¿no? Y yo creo que para cerrar, tenemos muchísimo más que hacer, pero hay avances significativos, ¿no? Sí hay avances significativos desde el reconocimiento, desde las propias mujeres sobre sus derechos, sobre la búsqueda de la igualdad de oportunidades, sobre el potencial que tienen ellas mismas y sobre el logro también de financiamientos y de reconocimiento que tienen en sus propias comunidades, ¿no? Creo que mayores desafíos que seguir, pero bueno, ahí tenemos todo esto que comenté desde la experiencia en campo, desde territorio y desde lo que podemos hacer con todo lo que Giovanna ha comentado también. Muchas gracias. Muchas gracias, Delmi. Este, Creo que nos brindan así mucha información y un panorama sobre la situación que a veces puede resultar complicado decir y por dónde empezamos, qué atacamos, ¿no? Todo a la vez o cómo avanzamos porque necesitamos avanzar. Vamos ahora a abrir el uso de la palabra para quienes quieran hacer algún comentario o alguna pregunta específica también a Giovanna o a Delmi. Adelante, Soy yo, Jaime. Molina, hola, Sí, ¿qué tal? adelante, Sí, Jaime. sí, buenos días, muchas gracias, por la presentación, tanto de Delmi como de Giovanna. Yo sí quería hacer unas cuantas consultas y opiniones en realidad, porque si bien es cierto el tema yo no lo conozco al 100%, he tenido unas cuantas preocupaciones, ¿no? La primera es que parte de lo que mencionaba Giovanna en su presentación estaba referido a lo que es la política nacional de igualdad de género. Pero hace poco el Congreso de la República promulgó una ley, la 32535, si no me equivoco, que justamente lo que está buscando es eliminar todo lo que tenga que ver con la política nacional de género, ¿no? Esta ley que le llaman la Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres. Y están tratando de eliminar toda referencia a los términos de género o de educación sexual integral. Entonces, ahí yo creo que hay
fuerte retroceso sobre el cual vamos a tener que ver cómo se podría trabajar con justamente las mujeres, tanto en ámbitos urbanos como rurales, y ahí hay una preocupación también de cómo se está dando la vulneración de sus derechos. Por otro lado, también dentro de las referencias que nos hacían, se mencionaba esta idea de cómo liberar tiempo de las mujeres para que puedan, digamos que, de alguna manera, sopesar todo lo que es el trabajo de cuidados, no, por ejemplo, dejando a los chicos en los PRONEI, ¿no? Y ahí, por un lado, dentro de lo que nosotros conocemos aquí en Lima Sur, en los barrios populares donde trabajamos, nos preocupa un poco la realidad de los PRONEI porque, de alguna manera, las mujeres que trabajan en los PRONEI suelen trabajar más de 25 horas semanales y no tienen vínculo laboral. Entonces, de por sí, las mujeres que pueden ayudar a las otras mujeres para que liberen el tiempo de cuidados están siendo vulneradas en sus derechos. Y entonces ahí también hay una preocupación y eso me lleva a reflexionar qué está pasando y por qué no existe en el Perú, como hay en otros contextos, un sistema nacional de cuidados que garantice de alguna manera la corresponsabilidad entre el Estado, el mercado y la comunidad para lo que es algo que desde los barrios populares aquí en Lima se conoce de por sí, no solamente es una realidad de las mujeres productoras o agricultoras, sino que también aquí en el ámbito urbano, en realidad las mujeres también son quienes producen los ámbitos sociales en los cuales nosotros intervenimos. Y entonces ahí había un poquito una preocupación y ya que esto era más para Giovanna, pero también algún tipo de reflexión le pediría a Delmi, porque creo que esto de las construcciones de las agendas políticas es un tema que desde Lima Sur se ha trabajado por muchos años y a la luz creo que de un proceso que este año estamos casi llevando más de 20 años desde que se construyó la primera agenda política de Villa El Salvador, si no me equivoco. eh, ¿Cómo podemos hacer que toda esta serie de demandas que hay desde las mujeres, de los territorios, o las lideresas de los territorios, se pueda realmente articular a las agendas públicas o a los compromisos que las autoridades puedan hacer en los territorios, sabiendo pues cómo son las estructuras del Estado en realidad y cómo se promueve el patriarcado de alguna manera, ¿no? Bueno, eso más que todo, muchas gracias por la ponencia que me da bastantes luces para algunas reflexiones que estamos acá llevando a cabo en la oficina de ESCO Ciudadano. Gracias. Gracias, Jaime. Tenemos el pedido de palabra de Liliana. Adelante, por favor. Gracias, muy buenos días. Bueno, desafortunadamente me vinculé a la reunión una hora tarde, pero agradezco mucho la invitación de todas maneras. Estoy desde Costa Rica. Bueno, yo trabajo hace mucho tiempo con mujeres y esta pregunta la hacemos todas, las que estamos aquí presentes, año tras año. ¿Qué hacemos? Esto no está funcionando, las mujeres no están dando a la talla como esperamos, no están administrando bien sus empresas, bueno, etcétera. Eso lo sabemos todas. Y yo este año como que amanecí pensando al revés. Y dije, ¿será que estamos haciendo las cosas definitivamente mal? Ellas nos llamaron a nosotros para que les ayudáramos, o fuimos nosotros las que fuimos con una política de igualdad de género a, no sé si esa sea la palabra, a imponer de alguna manera un montón de situaciones que también nos han vendido a nosotros a nivel internacional. ¿Ellas estaban bien como estaban? No. Entonces decimos, no, porque es que necesitan dinero, necesitan autonomía económica. ¿Autonomía económica es palabra de ellas o nuestra? Y todo lo que eso implica. ¿Ellas será que definitivamente no quieren hacer empresa? ¿No se sienten bien haciendo empresa? ¿No están capacitadas? O sea, yo quisiera como de pronto revolcarnos un poquito y pensar, ¿estamos haciendo lo correcto nosotros desde arriba? ¿No será que nunca las escuchamos? ¿No las queremos escuchar? Seguimos pensando. Digo, Vamos con Alejandro entonces para ir avanzando. solo un comentario, preocupación más bien, y ver si es que Liliana o tienen algún tipo de información, si Giovanna tienen más información sobre el proceso de el campo de todo el mundo pasa por tres procesos. Uno es despoblación, el segundo es envejecimiento y el tercero es feminización. Entonces, pero lo que no vemos es cómo es que estos tres procesos se combinan. Entonces, mi preocupación es, yo sé, el campo claramente se vacía de hombres y de mujeres, pero ese vaciamiento, ¿qué tan
más masculino que femenino es. Qué tan más recargadas están las mujeres del campo hoy en día. Escuché en el comentario algo que me llamó mucho la atención. Dijeron, bueno, en el mundo de los alpaqueros también hay grandes población, entonces ahora las mujeres están encargando de los hatos, de ganado, etcétera, y eso es un trabajo bien, bien complicado. Entonces, la despoblación en el mundo agropecuario, agrario, era ya muy conocida, pero no había escuchado muchas referencias a la despoblación en las zonas altas y sobre todo a la carencia de trabajo en el trabajo ganadero, que de hecho requiere menos gente que el trabajo agrícola, pero también requiere de mucho trabajo. Entonces, yo quería una reflexión sobre este proceso, es decir, las mujeres que quedan en el campo son mujeres mayores o mujeres jóvenes, también están envejeciendo, ¿no? Están recargándose de más tareas y además no solo por la ausencia de varones, sino por la ausencia de gente en general. O sea, cómo estos tres procesos de envejecimiento, despoblamiento y feminización se combinan y cómo es que lo ven en este contexto de transformaciones. Me quedaría ahí. Gracias. Gracias, Alejandro. Yolanda. Sí, buenos días, compañeras, compañeros. Muchas gracias a las compañeras por la exposición. Eh, es una pregunta también a modo de reflexión que tiene que ver mucho con la compañera que antecedió a Alex, ¿no? Y es que cuánto realmente desde el feminismo, de alguna manera más citadino, se viene articulando esfuerzos e incluyendo de manera prioritaria la agenda de las mujeres del ámbito rural, campesino, ¿no? En nuestro país. Y además, cuánto estamos de manera consciente desde el feminismo incorporando realmente un enfoque interseccional, anticolonial, y cuánto estamos siendo nosotras mismas autocríticas y humildes en nuestros marcos de referencia para comprender otras formas de asumir y de comprender la vida cotidiana de las mujeres del ámbito rural y también eh, sus sueños, sus perspectivas, ¿no? Cuánto estamos reflexionando sobre esto que se ha venido, que se denomina el buen vivir con sentido crítico, porque tampoco se trata de idealizarlo, y de asumir con ellas sus conocimientos, ¿no? Decíamos, bueno, no me gusta esto de habilidades blandas, prefiero hablar de un conjunto de capacidades que tienen que ver con la autonomía y tal, pero cuánto estamos realmente generando una actitud de comprensión, de empatía, de diálogo intercultural igualitario sin establecer esas jerarquías de no saben, no quieren, no pueden, ¿no? Que también está muchas veces en nuestro vocabulario, en nuestros marcos de referencia con los proyectos que realizamos o las tareas que venimos trabajando, ¿no? Yo desde el ámbito más educativo, pero escucho mucho esto, ¿no? La escuela también tiene una gran responsabilidad en ello, ¿no? Esta comprensión de minusvalía de lo rural en general y de las mujeres rurales en particular, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Yolanda. Quizás aquí podemos cortar, que no veo más manos levantadas, y darle la palabra a Giovanna y a Delmi para responder o comentar sobre lo dicho. Y luego creo que nos quedaría tiempo para algunas repreguntas o alguien más que quiera comentar. Giovanna, ¿quieres empezar? Sí, está bien. Yo comienzo. Primero, gracias por las preguntas. Yo creo que es retador porque bueno, siento que nadie es dueño de la verdad, ¿no? Entonces creo que estos espacios nos ayudan a reflexionar también a quienes estamos pues mucho tiempo en esta tarea y en este compromiso con las mujeres de territorios rurales y hemos visto un poco la evolución de sus agendas, de ellas mismas y temáticas, ¿no? Sí existe un retroceso en todo el tema de la política de igualdad de género, pero yo creo que no solamente es en cuanto a esa política de manera concreta, ¿no? Sino en general a todo el debate y la discusión sobre las posibilidades de implementar mecanismos que permitan la igualdad de género, ¿no? Pero en el marco de lo que yo he presentado y me he sujetado esencialmente a los protocolos que tiene el Ministerio de Desarrollo Agrario para esos aspectos,
hasta donde yo tengo la información, eso no es un proceso que se ha parado, ¿no? Es un proceso que aún continúa, ¿no? Tal vez no fui clara y lo lamento y me disculpo sobre el tema de pronoís, ¿no? Pero yo no estoy colocando a los pronoís como una posibilidad y solución de los problemas de tiempo que tienen las mujeres, ¿no? Y seguramente reconozco esa situación precaria de muchas mujeres en esos espacios, ¿no? Mi referencia aludía, y la vuelvo a mencionar, a que esta estrategia de Pronoís no significaba una posibilidad real y accesible para las mujeres para solucionar la posibilidad del cuidado de sus niños mientras ellas pueden desarrollar alguna otra actividad productiva, ¿no? Yo creo que tal vez con eso ha quedado claro, ¿no? O sea, y era más el testimonio de muchas de ellas, esencialmente por los horarios en el cual ellas no podían acceder, ¿no? Entonces, no estoy nuevamente mencionando que los pronovis sean una posibilidad de solución frente al tiempo de las mujeres, ¿no? Eso no lo he planteado. Creo que la reflexión que nos hace Liliana es súper interesante, yo creo que es retadora y creo que nos anima a algo que me parece que sí debíamos hacer, que es una reflexión crítica sobre los conceptos que utilizamos en el trabajo que hacemos con mujeres rurales. Yo creo que ahí vale la pena hacer esta reflexión sobre los términos como autonomía económica, los términos como empoderamiento, ¿no? Los términos que vienen más de una reflexión nuestra, o una reflexión a la cual nosotros, nos hemos acercado, ¿no? Y creo que ahí, como lo decía, Yolanda al final, amerita una reflexión interesante, ¿no? Sobre todo sobre corrientes que vienen de distintos tipos y ella lo plantea bien, ¿no? Digo, Yolanda plantea bien esta posibilidad de este diálogo con esta conceptualización, ¿no? O esa comprensión de cómo estos procesos, como todas estas relaciones se vienen dando en los territorios rurales, donde tal vez nosotros tenemos una mirada esquemática de cómo debe de ser, pero la dinámica ahí tiene otros niveles y otros matices, ¿no? Que sean totalmente distintos, ¿no? Creo que eso vale para la reflexión sobre la implementación de estrategias que faciliten el empoderamiento, pero vale también para muchos otros aspectos que muy bien ha planteado Liliana, que pueden ir incluso con el tema de promover este tema del emprendimiento o del emprendedurismo en espacios y en zonas rurales. Lo cierto y real, también hay que decirlo, y que las mujeres tienen un interés de lograr y de generarse ingresos, y creo que eso es algo que es indubitable. Hace poco estuve evaluando un proyecto en Cusco, en Caijo, un proyecto que hablaba de empoderamiento político, ¿no? Y de capacitación a empoderamiento político, ¿no? Y como muy bien ha colocado, trabajaba Delmi, todo el tema de liderazgo, ¿no? Yo me he referido esencialmente a la parte más económica porque es la parte en la cual yo he trabajado de alguna manera mucho más tiempo, ¿no? Nosotros aspectos no los manejo a detalle, ¿no? Pero una de las cosas que decían las entrevistadas en este proyecto que se orientaba a fortalecer el liderazgo era justamente la necesidad y la posibilidad de ver la generación de ingresos para su desarrollo, ¿no? Y es por eso que una de las primeras cosas que hicimos fue impulsar un programa que pudiera dar recursos a las mujeres. Y sí, yo estoy de acuerdo. Creo que hay que hacer una revisión crítica de la estrategia de emprendimiento de la mujer productora agraria. Habla quien tuvo un rol inicial de diseño de ella, ¿no? Y luego la vi nuevamente el 2024, ¿no? Es como de alguna manera, como mi bebé, y luego lo vi de adolescente, y cuando lo vi de adolescente encontré todos los problemas que la adolescente, la estrategia tenía, ¿no? En términos de titularidad de la tierra, en términos de posibilidades
de efectivamente ser parte de este proceso de empoderamiento, pero ahí hay un avance, ¿no? Ahí hay una apuesta y ahí hay un espacio de aprendizaje, que lo viera yo, y ahí hay un proceso de reflexión crítica de la propia estrategia o incluso de los propios avances de política pública, ¿no? Porque las políticas públicas también evolucionan, también se corrigen, no son marcos que quedan escritos en el tiempo e inamovibles, ¿no? O sea, muy por el contrario, el espacio de diseño de política pública es un espacio más bien dinámico, ¿no? Que tiene que retroalimentarse, como ustedes muy bien lo han planteado, desde las propias organizaciones y creo que estas políticas vienen avaladas por el trabajo de organizaciones como Conveagro, como otro tipo de gremios también, y viene un poco y nace ahí, ¿no? Y en ese sentido creo que es importante también verlo así, pero coincido con lo que Liliana menciona, y más por su aplicación en el tema rural. Y creo que ahí hay un viejo debate, ¿no? No sé si debate o desencuentro y encuentro entre las organizaciones de mujeres del sector agrario, y yo voy a hacer mención aquí, por ejemplo, al debate interno que hay en CLOC Vía Campesina, esta organización regional a nivel de América Latina, ¿no? Y cómo esta organización ha ido conversando, ¿no? O acercándose a la reflexión feminista, y yo creo que desde su propia perspectiva, ¿no? Y entonces existe lo que ellos denominan como feminismo campesino y popular, ¿no? Que viene siendo una creación, una construcción teórico-conceptual desde las propias organizaciones. Entonces creo que para comprenderlo mejor y para tener una intervención más clara, me parece que hay que acercarse a esa teorización que tiene el propio movimiento campesino de mujeres, ¿no? Y es muy cierto, ¿no? Las productoras en muchos espacios donde comparten con mujeres de la corriente feminista, no es que se hayan sentido del todo cómodas, pero yo particularmente veo un avance de diálogo muy importante y una posibilidad de una alianza muy interesante, y creo que el movimiento feminista también ha revisado un poco las posibilidades de incorporar esta agenda y este tema. Yo creo que ahí ha sido importante mucho el respeto de saberes que hay ambos movimientos o ambas reflexiones, ¿no? Alex plantea un tema clave, ¿no? Que yo estoy completamente de acuerdo con lo que plantea Alex, ¿no? Uno de los argumentos importantes para poder sustentar o para poder tener esta dirección de promoción de la mujer productora agraria, en su momento lo hablábamos con Marisa Remy, era la data de la presencia mayoritaria de las mujeres en los territorios rurales, y esto obedecía, ¿no? Esencialmente a procesos migratorios en los cuales los varones tenían en esos momentos, de alguna manera, la mirada, o sea, la posibilidad o la opción principal de poderse mover en otros espacios públicos que no necesariamente las mujeres de territorios rurales podían manejar, ¿no? Con mayor facilidad. Yo creo que eso ha ido cambiando, yo creo que eso se ha ido evolucionando, y yo creo que amerita una relectura, ¿no? Desde la perspectiva que Alex plantea, que es la perspectiva más de mirar a la evolución de la población, mirar cómo esa población y cómo las mujeres están evolucionando. Ya recuerdo alguna conversación con Eduardo Segarra, en el cual él mencionaba incluso todo el tema de la tasa de natalidad, ¿no? Entonces creo que ahí hay que mirar, ¿no? Y vuelvo a mencionar, ¿no? En el CIE se presentó una investigación súper interesante que justamente analiza los movimientos poblacionales, las posibilidades que ha habido en ese sentido, ¿no? Entonces, yo compartiría esta reflexión, Molvina, espero haber aportado a la discusión de algunos de los colegas que han preguntado, y acá atenta para seguir reflexionando sobre el tema. Gracias, Giovanna. Delmi. Algunas ideas complementarias que voy a comentar. Respecto a lo que trasladamos a
al trabajo o a nuestra relación o a nuestro diálogo con mujeres, ¿no? En territorio. El tema empoderamiento, el tema empresa, ¿no? En el mundo rural, pues, el término emprendimiento es que como que se ha ido apropiando, pero el tema empresa como que no existe, ¿no? Eh, y lo que sí vemos y lo hemos testificado desde nuestra relación con las mujeres rurales, cuando hablamos de autonomía, se refiere a la autonomía económica cuando las mujeres pueden decidir qué hacer con el dinero que ellas mismas generan, ¿no? Y eso realmente tiene muchísima implicancia en su proyecto de vida, ¿no? Entonces, creo que el hecho de hablar de emprendimientos, de empresas, de innovación y todo eso es un discurso o son palabras que los promotores del desarrollo, ¿no? Llegamos, pero que en realidad eso no es lo que se traslada y no es lo que ellas además incorporan, ¿no? Lo que sí valoran es que eso le ha podido servir a ellas para esa autonomía económica, ¿no? De poder decidir qué hacer con ese dinero que ellas mismas han generado, ¿no? Ahora, el tema de lo que comentaba Jaime sobre las agendas públicas o las agendas de las mujeres que ellas mismas han construido, que también es una preocupación nuestra. Habíamos identificado que una estrategia para que esas agendas puedan ser como recogidas, tomadas en cuenta, es identificar alguna oportunidad inmediata que esté en este caso, por ejemplo, hablando de nosotros, en la región, ¿no? Hay una agenda que se está impulsando desde las mujeres rurales para que se les atienda desde sus necesidades en contextos de cambio climático. ¿Y qué es lo que tenemos a la mano? La estrategia regional de cambio climático. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando? Que las mujeres con su agenda puedan lograr que esta agenda pueda articularse e incorporarse dentro de la estrategia regional de cambio climático, ¿no? Entonces, creo que por ahí es el camino, o sea, podemos estar equivocados, pero eso es lo que nosotros hemos identificado y que podría de alguna manera resultar siendo visibilizado aquellas agendas o necesidades y exigencias o demandas desde las propias mujeres, ¿no? Respecto a lo que decía Alex, creo que ya Giovanna lo ha comentado también, creo que esta migración que se da desde las zonas altoandinas a la ciudad no es nuevo, ¿no? O sea, ya vamos viviendo esto hace décadas, pero en estos últimos años como que se hace mayor. Y no es el hecho de que la gente ya no quiera estar en el campo, o sea, ya no quiera vivir en el campo, ¿no? Sino que en el campo ya no tienen las condiciones, o mejor dicho, nunca han tenido las condiciones para que les ofrezca quedarse, ¿no? ¿Quiénes se quedan? O sea, sí, se quedan las mujeres. Quienes se van son los jóvenes y los hombres. Los hombres, tal vez no permanentemente, pero se van por temporadas altas, ¿no? Entonces, las mujeres se han visto obligadas a asumir responsabilidades que antes no tenían, pero también van respondiendo y adaptándose a esas nuevas realidades, ¿no? Entonces, las estrategias que tenemos que ir identificando para responder a estas nuevas dinámicas tienen que ir cambiando, ¿no? Por ejemplo, hay un tema que nosotros siempre lo tenemos en agenda, es cómo el tema de estos territorios altoandinos, que además son las cuencas colectoras del agua, o sea, la costa depende de la sierra, ¿no? Para la agricultura también. Entonces, si estos territorios van a despoblarse completamente en algún momento, ¿cómo va a quedarse la gestión de estos territorios, ¿no? Entonces, creo que allí, o sea, sabemos todos también que la mayoría de los territorios altoandinos son pastizales, son territorios dedicados a la crianza de camélidos, ¿no? Que dependen de pastos naturales, no de pastos que se cultivan ni de agricultura, ¿no? Entonces, allí, por ejemplo, hay un tema importante en la ley de recursos hídricos. La ley de recursos hídricos no distingue
no distingue usuarios de agua. Usuarios de agua para la ley son todos, incluidos los que conservan el agua y que usan el agua para regar pastos naturales, como para los que usan el agua para regar, por ejemplo, grandes extensiones, hectáreas y hectáreas de frutales, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si no tenemos cambios también en esta diversidad que tenemos, ¿no? Allí vamos a seguir enfrentando estas brechas que se nos presentan, ¿no? Gracias, Gracias, Delmi. Bueno, ya estamos un poco con el tiempo, pero creo que podemos dar unos minutitos más. Carola, Sí, gracias, Malvina. Una consulta tanto para Delmi como para Joana. Muchas gracias por las intervenciones. Eh, Hemos visto cómo es que se da las necesidades, las desigualdades, inequidades, las brechas de las mujeres en contextos de la actividad agrícola, también la alpaquera o digamos, otras dedicadas a otras actividades que no sea la agrícola. Pero, ¿y qué pasa o si tienen conocimiento o qué es lo que se puede hacer ante la situación de las mujeres en las zonas de actividad minera, eh, pero en las que las propias comunidades van decidiendo también insertarse en la propia actividad? Es decir, ya no solamente dejando la actividad agrícola tradicional, digámoslo así, y sumándose a la actividad minera temporalmente, por lo tanto, dejando la comunidad a cargo de las mujeres como las actoras principales de mantener la conducción económica. Pero ahora, con esto de la actividad minera, en la que las comunidades se insertan más con mayor frecuencia, vamos viendo qué es lo que pasa con las mujeres, qué roles tienen o cómo es que esto complejiza la situación y qué políticas, de qué manera las políticas existentes pueden atender esas necesidades nuevas o diferentes de repente, o quizás sean las mismas, pero es en otra actividad, actividad económica nada más. Esa es mi consulta. gracias, Carola, para una sesión completa. Pero podemos, no sé, Delmi o Giovanna pueden comentar algo. Sé que varias. Mario, ¿tú vas a querer decir algo? Sí, muchas gracias. Muy interesante la parte que escuché, entré un poco tarde, pero quería hacer una pregunta, un par de preguntas. Primero, ¿qué podemos hablar sobre el futuro de las organizaciones de mujeres? En el caso urbano, por ejemplo, me imagino que las compañeras conocen la experiencia de la Agenda Política de la Mujer en Lima. Empezó haciendo un diagnóstico de las necesidades de las mujeres de Villa El Salvador. Luego se sumaron la de San Juan, Lurín, Villa María, o sea, Lima Sur. Se hicieron reuniones de trabajo, no en un día, en 6 meses, distintas reuniones, y se hizo una agenda política que en realidad es una agenda de las mujeres, de las demandas de las mujeres en los que ellas consideran prioritario, para incidir en distintas entidades públicas, en educación, en salud, en seguridad en la Policía Nacional, en agricultura, en el gobierno regional, en la municipalidad provincial, en las municipalidades distritales, llevar su agenda, no como un memorial, pero sí como una línea de trabajo muy clara sobre qué reivindican las mujeres organizadas. Porque si el trato es a nivel de personas que se le benefician individualmente, yo no veo que haya una solidez estructural que apunte a cambios importantes. Y lo otro que me parece estratégico y muy importante es alianzas con los jóvenes, con los y las jóvenes, porque definitivamente, si uno ve en perspectiva, los jóvenes son los que en distintas regiones del país están regresando a las tierras de sus abuelos, de sus padres, a zonas agrícolas e inclusive ganaderas abandonadas,
para dedicarlas a otros cultivos y a otras actividades productivas insertadas en este mundo globalizado, como es, por ejemplo, la producción de arándanos, que nos ha convertido ya en el primer exportador mundial. Ese es un cambio sustancial que tiene que ver con las manos de las mujeres y su capacidad en general de ser más delicadas para cosechar los arándanos, que no lo pueden hacer los varones bien porque tienen las manos más toscas, más dedicadas a otras actividades agrícolas, más complicadas. Entonces, yo creo que, y esas actividades, como doy el ejemplo que doy, son promovidas por jóvenes, jóvenes que descubren, que ven que existe un mercado y que se pueden articular mejor. Entonces, me parece muy bien que trabajemos con las mujeres y que trabajen las mujeres, pero hay que pensar que están trabajando dentro de una sociedad en la que existen otros actores importantes que también tienen su propio dinamismo. Y entonces, siento que eso lo estamos fraccionando demasiado, ¿no? La realidad no es las mujeres y los varones, los que viven en la ciudad y los que viven en el campo, sino que en este mundo del siglo XXI esa interacción es un poco diferente. Se da con otros flujos, con otras velocidades en la información, en el manejo de la economía y hasta en el asentamiento humano en determinados territorios. Lo que es el acondicionamiento territorial, por ejemplo, es una demanda muy importante de las mujeres, que existan guarderías, que existan servicios de salud, que existan centros educativos y de capacitación especializada para mujeres. Claro, es hacer una agenda de repente con exigencias muy grandes, pero si uno se sitúa a nivel de las provincias y los distritos, sí puede encontrar una, dos, tres actividades en esos municipios, en una UGEL, en un centro de salud, para desarrollar alguna de esas líneas que sirvan además de modelo, de ejemplo a ser imitado por otras mujeres, por otras comunidades, por otras zonas, ¿no? Eso era lo que quería comentar. Probablemente estoy hablando de una experiencia que es diferente, sin duda, pero me parece que ese trabajar agendas desde las organizaciones de mujeres es algo que me gustaría conocer un poquito más. Gracias. De acuerdo, Mario. Vamos a darle la palabra igual a Delmi y a Giovanna. Sí, ¿no? Creo que, bueno, ameritaría pues un tiempo más largo para conversar, creo yo, las interacciones, las mujeres rurales y urbanas. Creo que ahí también hay un tema por seguir trabajando, ¿no? Creo que Delmi ya prendió su micro, quiere empezar. Adelante, Delmi. El tema que planteó, que puso en agenda Carola, creo que es muy importante e interesante. Como decías, Malvina, creo que meritaría abordarlo en un tema de coyuntura. No sé si lamentablemente, ¿no? Pero ya la presión en los territorios rurales altoandinos por minería ilegal, informal o artesanal cada vez es mayor, ¿no? O sea, eso ya lo vemos viendo, somos testigos de eso. Y sí, o sea, allí dentro de esa actividad hay un involucramiento de las mujeres y las mujeres lamentablemente están en aquellos eslabones de ese proceso de minería menos visibilizados y con mayores riesgos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de las mujeres payaqueras, sin los cuidados, sin la protección suficiente, también jóvenes, mujeres jóvenes, adolescentes, ¿no? Sujetas o vulnerables a distintas a las otras actividades conexas a este sistema de minería también, ¿no? Entonces, creo que, bueno, particularmente deberíamos abordarlo en otro momento y de repente también traer a colación algunas experiencias que tenemos desde cerca, ¿no? Respecto a lo que decía Mario, sí, o sea, creo que es un desafío enorme sobre cómo estas agendas son construidas desde las mujeres y son incorporadas en las políticas y en las agendas públicas locales, pero también creo que es importante también ver que
a veces, no sé si el término es romantizar, pero como que todo lo que está hecho por mujeres, todo es perfecto y no, y tampoco es así, ¿no? Vemos una gran debilidad, por ejemplo, en la representatividad de las organizaciones de mujeres también, ¿no? Hay muchas organizaciones que en realidad tampoco es que representan a ese grupo de mujeres que a las que, valga la redundancia, están representando, ¿no? Lo otro también es el recambio generacional y el recambio de liderazgos de las organizaciones, ¿no? De esas organizaciones o federaciones que tenemos de mujeres, que siguen liderados por las mismas personas por muchos años y que realmente eso también hace que no haya como un reconocimiento de las mujeres de base para que se fortalezcan estas organizaciones y puedan tener este lugar o esta posición también en las agendas públicas, ¿no? Que creo que también ese es un elemento que tenemos que eh, ponernos a pensar y también a reflexionar. Gracias, Gracias, Marina. Del. Giovanna, Sí, yo de manera tal vez breve sobre el tema de minería, la verdad que ahí sí yo no tengo información. Creo que la pregunta de Carol es bastante retadora porque hablar hasta medidas de política pública, no, ahí la verdad que yo no tengo mucho que decir, no es una cosa que he mapeado, tengo conciencia que la actividad minera, sobre todo artesanal, está siendo cada vez más presente en los territorios rurales y de hecho creo que antes la gran disputa era entre la gran minería y los espacios para producción de alimentos hace muchos años y creo que ahora la disputa está en los territorios rurales con la minería artesanal. Creo que ahí hay un aspecto interesante para reflexionar, ¿no? Lo que tal vez sí puedo decir, y creo que Mario lo mencionaba al final, es este recambio territorial de la presencia de lo que yo más o menos trabajo, que es el tema agrario en los territorios, ¿no? Roles, y yo creo que ahí hay un elemento importante que podría explicar esto y es el tema de rentabilidad, ¿no? O sea, la actividad agraria no es rentable. O sea, no es rentable. Creo que la actividad agraria ahora, tal vez en los distintos estratos sí hay diferenciados, porque hay también los pequeños productores o los productores que tienen un perfil, como por ejemplo los de Arequipa, ¿no? Los de Majes, ¿no? Que tienen un nivel mayor de dinamismo económico o la propia urbanización, ¿no? Y son distintos y su lógica también es diferente, ¿no? Entonces, pero creo que se comparte todo un tema de limitaciones en términos de rentabilidad, ¿no? Y yo creo que todos somos testigos, por ejemplo, de cuando uno va de Jauja a Huancayo, y aquí una colega está hablando del tema de Huancayo, aquí Raquel, el cambio que ha tenido hace muchos años, lo que uno veía al costado, pues eran territorios, o sea, me refiero, eran lugares para sembrar, eran chacras, ¿no? Y ahora lo que uno ve más en realidad son construcciones, ¿no? Son casas, son negocios. Y yo creo que eso también habla de algo de lo que desde Conviagro, el marco del paro agrario y también desde muchos años atrás se discutía en el tema agrario, que eran las posibilidades desde esta mirada de que la agricultura sea una actividad rentable, ¿no? Entonces yo creo que eso obliga, como en cualquier caso, a buscar acciones complementarias que permitan satisfacer las necesidades de la familia. Yo creo que ahí cualquier actividad que ingrese, que complemente y en la cual no gane más dinero, va a ser, digamos, importante tenerla, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un poco ese elemento, ¿no? Todo este tema organizacional y yo creo que ahí Alex Diez nos puede ayudar mucho en esa reflexión y creo que ameritaría un trabajo de coyuntura, ¿no? Alex acaba de hace poco, el año pasado, hacer una investigación sobre todo el tema organizacional, ¿no? Lo que ha dicho Delmi son de alguna manera
lo endémico en las organizaciones, ¿no? Falta representatividad, quedarse mucho tiempo en liderazgo de las organizaciones, por lo menos las que conocemos, ¿no? Los gremios grandes que quedamos, o debilidad en capacidad de, propositiva, ¿no? O sea, y yo creo que ahí hay varios elementos que, como digo, vale la pena reflexionar, y creo que esa no solo tiene que ser una reflexión para las organizaciones de mujeres, sino para en realidad, una discusión interesante de estar alrededor de la institucionalidad rural, ¿no? Y ahí creo que pueden entrar varios elementos, ¿no? Desde la institucionalidad que tienen, por ejemplo, las comunidades, desde la institucionalidad gremial, desde la institucionalidad económica en las comunidades, en las cooperativas, por línea de producto, ¿no? Yo creo que eso es importante porque tal vez aquellas organizaciones que tienen actividades que tienen un nivel de rentabilidad, tienen una presencia gremial también importante, con una agenda de política pública clara para el fortalecimiento de su actividad, ¿no? Uno mira la Junta Nacional de Café, uno ve el trabajo que está haciendo ahora APP Cacao, ¿no? Son gremios fuertes que están alrededor de una cadena que tienen una actividad económica importante, ¿no? Y que forman parte de eso. Más difícil ver este correlato en gremios como Agalep, por ejemplo, que es el gremio de los lecheros, ¿no? Y ahí es como más complejo, pero algo que yo noto o noto con las organizaciones es que cuando hay una línea de producto y hay una agenda económica realmente concreta, alrededor de eso hay un cierto dinamismo organizacional que permite la búsqueda en términos de medidas concretas, buscar la posibilidad de articularse. Cuesta más ir hacia una agenda transversal, ¿no? Una agenda transversal que es más estructural, como las discusiones sobre franja de precios, las discusiones, ¿no? Sobre ese tipo de temas que son más estructurales. Ahí cuesta más el tema orgánico, ¿no? Entonces, de repente, la relación entre una organización que tiene concretamente un fin económico y la relación con la organización, ahí haya como elementos a mirar, ¿no? Ahora, los liderazgos para los procesos organizativos son claves, ¿no? Y uno puede encontrar distintos tipos de liderazgo, desde los liderazgos que se quedan en el poder hasta los liderazgos que realmente tienen la posibilidad o quieren el interés de fortalecer su gremio, su organización. Entonces yo creo que ese es un largo debate que para mí no solamente abarca a las organizaciones de mujeres, ¿no? Importante lo de los jóvenes. Sí, creo que es un elemento importante. Yo ahí creo también que hay que ver, y recojo lo que dice Alex, de ver cómo, o sea, de ver si es que los jóvenes, hombres y mujeres, se están o no incorporando en estos procesos. Aquellos jóvenes que han salido, muchos de ellos son ingenieros, están regresando con ideas innovadoras. Tal vez haya gérmenes de ese tipo. Tengo la posibilidad de conocer el caso de una productora de cacao. Y ahí entra algo que ustedes también mencionan, que es mirar esta integralidad de los escenarios en los cuales las mujeres están presentes, ¿no? O sea, y yo creo que ese es un espacio, un aspecto interesante, ¿no? Para analizar estos flujos que ahora más que nunca son más claros, ¿no? Quien ha visto los territorios rurales hace unos 20 años, ¿no? A mí me ha tocado por mi trabajo de promoción en Canas, Canchis, Espinal y Chumbivilcas, era muy clara la diferenciación entre los espacios que eran rurales o las comunidades, ¿no? Que había una clara mirada, y hoy eso es como que no es ya tan claro a la vista o de manera espacial, ¿no? Entonces ahí, ¿cuál es el elemento para definir qué es rural y qué no es rural? Es un tema importante que hay que discutir, y ahí Fernando Buren, Marisa Remy, en algún momento había una discusión sobre qué es lo que la ruralidad, ¿no? Entonces creo que ahora más que nunca, Marita, también esa discusión ya está abierta, ¿no? Yo finalizo con lo que dice Raquel aquí en el chat, que me parece importante, ¿no? O sea, importante porque, claro, porque colocamos tanto tal vez el énfasis en mujeres, ¿no? Y yo coincido con la frase que ella pone en su chat,
que es importante visibilizar la demanda de las mujeres por las situaciones de vulnerabilidad en las que se encuentran y por los roles que asumen, ¿no? Y por los efectos diferenciados en sus vidas. Creo que eso es uno de los argumentos claves importantes de por qué trabajar desde esa mirada y desde esa perspectiva. Gracias, Molvina. Muchísimas gracias, Giovanna, Delmi. Ya estamos con el tiempo justo. Gracias por todas las preguntas y aportes que han posibilitado una reflexión, una discusión